Hola de nuevo. Vamos a hablar un poco en este nuevo vídeo de los setups, las configuraciones que yo utilizo para entrar al mercado, que son basadas en las velas Clandestic y, bueno, es mi forma habitual de operar, como bien sabéis, en time frame de un día y voy a mostraros las más importantes y las más frecuentes que yo utilizo porque considero que son las que más fiabilidad me dan. Bien, vamos a partir recordando un poco la estructura que hablábamos en vídeos pasados y las zonas de reacción que podemos tener en diferentes puntos de la estructura de ese mercado que estamos analizando, del par en concreto o de cualquier otro producto que cotice y que tenga una estructura basada en las velas Clandestic. Recordamos los puntos esenciales a tener en cuenta en cualquier operación, como es la estructura. Una vez que tengamos clara la estructura y entendemos la estructura, hay que identificar la tendencia, si estamos alcistas, bajistas o laterales. Identificamos las zonas de reacción, como decimos, y buscamos en esas zonas de reacción los setups o, como se suele conocer también comúnmente, los gatillos de entrada. Es decir, el motivo por el que entramos en ese momento en concreto o en ese punto en concreto. Bien, y por último hablamos la toma de beneficios como punto importantísimo, puesto que si sabemos entrar pero no sabemos salir o no tenemos en cuenta las zonas adecuadas para salir o cómo gestionar el desarrollo de una operación, al final van a ser muy frustrantes todas. Bien, en primer lugar vamos a hablar de esta entrada, la conocida entrada por confirmación, y la cual se tiene como entrada más segura eh, por la mayoría de los traders o por un gran número de traders, la cual consiste en estos puntos, los diferentes puntos de reacción que hemos marcado ya en nuestra estructura, eh, tanto en la tendencial como en lateral, estos puntos de reacción, se tiene que dar esta figura en time frame inferiores. Es decir, si estamos hablando de diario, pues se tiene que dar esta figura en 4 horas o en 1 hora para entrar, en este caso serían largos. Es decir, tendríamos una microestructura o una estructura inferior que nos daría después de esta tendencia bajista, una ruptura del máximo anterior y un retroceso después de esa ruptura a una zona de reacción que identificaríamos para entrar en esta zona y continuar la tendencia, en este caso alcista. Bien, yo no utilizo exactamente ahora mismo esta entrada, puesto que ya como sabéis utilizo las configuraciones de velas, los setups de velas. Otra entrada sería más arriesgada, que es, perdón, la entrada por riesgo sin esperar confirmación. Es decir, llegar el precio a la zona en una estructura inferior o incluso dentro de la misma estructura, el time frame que estamos operando, y entrar en las posibles zonas de reacción, como en este caso he puesto el ejemplo aquí en la zona extrema del impulso, extrema inferior, o bien cualquier otra de las zonas. Esta es una entrada más arriesgada, evidentemente, puesto que es esperar a la llegada y en esa zona realizar la entrada. Bien, por fin llegamos a la entrada que a mí me gusta y es la que suelo utilizar, que es la entrada en zonas de reacción por un setup que se realiza, una configuración que tiene lugar en esa zona. Pongo aquí, claro, este ejemplo con martillo dentro de una estrella de la mañana, una configuración muy típica y muy prolífica, vamos a decirlo así, que sería el aspecto que yo tendría en cuenta en estas zonas, como digo, esa formación de esos setups. Bien,
Y ahora voy a mostrar una serie de configuraciones que yo uso más habitualmente. Vamos a hablar, a comenzar mencionando los envolventes alcista y bajista. El envolvente alcista, una vez dado siempre con la premisa de estar en una zona de reacción, consiste en una vela previa, generalmente de cuerpo pequeño, y una vela posterior que envuelve a ese cuerpo o toda la vela. Entre más envuelva a la vela anterior, mucho mejor. Esa vela envolvente suele ser una vela contundente, en este caso alcista, lo cual nos da continuidad al cierre de esa vela entrada, nos da continuidad para una tendencia alcista, como vemos en este caso. A la inversa, pues una vela también envolvente bajista, que sigue los mismos criterios en el caso alcista, pero a la inversa. La vela envolvente es una vela bajista que envuelve totalmente a la vela anterior, o bien, como mínimo, que abre al mismo nivel que cierra la anterior y luego cierra por debajo envolviéndola totalmente. Propicia para una operación bajista. Bien, la siguiente tenemos dos tipos o subtipos de envolventes, como podría ser la envolvente con gap y la envolvente sobre velas internas. La envolvente con gap supone una envolvente porque cierra por debajo de la vela anterior a la cual se supone que envuelve, pero realmente no la envuelve totalmente, puesto que teniendo en cuenta el cierre de la vela envuelta previa, la apertura de la vela envolvente se produce en una zona, digamos, con un gap a la hora de abrir, distante en cierta medida del cierre de la vela anterior. En este caso es una envolvente bajista, señal bajista, y el cierre se produce en este punto de la vela previa alcista, y la apertura se produce dejando un hueco entre ambas zonas, entre ambos puntos, para continuar a la baja, aunque posteriormente se haya producido un cierre una mitigación de la zona con la mecha. Bien, como vemos, pues puede tener lugar una proyección bajista provechosa, y esa es la cuestión. Bien, la envolvente sobre velas internas. Esta es muy interesante, puesto que vamos a decir que tenemos una vela que podríamos llamar vela madre o vela maestra, dentro de la cual se produce una serie de velas de cuerpo pequeño y cuyo cuerpo ni siquiera su mecha, en este caso hablando de una vela bajista, ni cuerpo ni las mechas de las velas posteriores a la vela madre superan el mínimo de la vela madre, la vela maestra. Y llega un momento en que al cabo de 2-3 velas internas se produce una ruptura, una envolvente con una vela que envuelve las velas anteriores, bien una o dos, como es en este caso, marcando un punto de entrada al cierre de esas velas. A partir de ahí podemos entrar largos buscando el desarrollo de todo este impulso. Es muy interesante y un poco peculiar, aunque no muy frecuente de entrar, al igual que la envolvente con gap, tampoco es que sea demasiado frecuente encontrarla. Recordar de nuevo que todas estas configuraciones deben de darse en zonas concretas, como pueden ser zonas de reacción, extremos de impulsos, rupturas o soportes y resistencias relevantes anteriores. Bien, otro setup considerable es la estrella de la mañana, que se produce en este caso después de una tendencia bajista en una zona, como recordamos, puede ser un pulso bajista al llegar a un soporte, o bien un retroceso al terminar ese retroceso. Consiste en una vela, en este caso bajista, recordando siempre que a la inversa sería exactamente igual. Esta vela es una vela importante, contundente, se produce un doji de cuerpo pequeño, una vela de cuerpo pequeño o un doji,
y luego una vela que posteriormente envuelve a ese doji o lo supera con creces, siempre superando el 50% de la vela previa anterior bajista. Y si la envuelve, como en este caso la supera por encima, todavía más fiable. Bien, tenemos otro caso de estrella de la mañana, en este caso de especial relevancia, porque se produce con esta pin bar alcista muy potente, en el sentido de que deja mucha mecha, y esa mecha se lleva liquidez anterior, este mínimo anterior. Esta tiene especial relevancia y el criterio, eh, perdón, se me había ido hacia atrás, el criterio es el mismo que la anterior. La vela de entrada, la vela posterior, supera el 50% o incluso el total del cuerpo de la vela anterior bajista, anterior al doji. Y, por como vemos, prolífica, puesto que tenemos una tirada alcista, un pulso alcista bastante provechoso, como mínimo hasta el máximo anterior o incluso posterior, si sabemos aprovechar y gestionar el desarrollo de la operación, siempre en cuando tengamos posibilidad de ello. De eso hablaremos en algún otro vídeo o posteriormente. Bien, quiero hablar ahora del martillo estrella de la mañana. Vamos a decirle martillo que podríamos decir se produce en una zona de soporte relevante. Puede ser por sí solo ya relevante, o bien si encima está incluido de una configuración referente a la estrella de la mañana, con sus dos velas, una a la izquierda y otra a la derecha, como ya mencionamos anteriormente, de especial relevancia, puesto que claramente nos indica que la tendencia se revierte y continúa si estamos hablando de un retroceso previo o un giro de tendencia a la inversa del que teníamos previamente. Especialmente importante y relevante esta figura si tiene lugar en soportes de especial o resistencias, que sería en este caso un martillo invertido, que tiene similar funcionamiento al doji y sobre todo a los dojis con mecha relevante. Bien, otra importante figura, que es la inversa estrella de la mañana, es la estrella del atardecer. Es el mismo funcionamiento que la estrella de la mañana, vela previa alcista, un doji, que hace, a ser posible, supera el máximo, supera el mínimo, el máximo anterior de la vela anterior, llevándose esta liquidez, y posterior vela, en este caso bajista, que vuelve o supera mejor el 50% o el total de la vela alcista. Claramente decantarse por opciones bajistas en este caso. Y por supuesto la estrella fugaz, que diríamos que es la vela, un poco inversa al martillo, un poco inversa a estos dojis con buena mecha, la cual encima tiene especial también relevancia porque se lleva liquidez de un máximo anterior, de un punto anterior que consideramos que está plagado de stops, y el mercado lo manipula para después de tener esta figura realizando esa limpieza de liquidez de stops, tener una tirada bajista muy provechosa. Bien, finalmente quisiera recordar o mencionar una palabra base para mí, después de tener los conceptos y las nociones esenciales del mercado y todas estas cuestiones claras que he mencionado hasta ahora, y es la palabra entrenamiento, el cual consiste en entrenar reiteradamente en retrospectiva, en plataformas que te permitan hacer backtest, en reproducción, retroceder en el tiempo, en la temporalidad que estés operando, y practicar todo esto, todos estos setups, toda identificación de estructuras y de zonas de posible reacción, identificarlas reiteradamente, repetidamente, horas y horas. Disculpa que se me ha ido.
vamos a llevarlo a la parte final. Bien, vamos a recorrer. Bien, se me ha ido, perdón. Recuerdo, por lo que digo, la palabra entrenamiento en retrospectiva, con la finalidad de que tu vista se acostumbre a la identificación de todas esas zonas, todas esas estructuras y los setups que entre más entrenamiento, mejor facilidad tendrás para apreciarlos y distinguirlos e identificarlos. La mente se tiene que adaptar también a la gestión de la situación, a visualizar todas estas situaciones y todas estas posibles entradas. Todo ello en cuenta demo que te permita realizar estas operaciones y toda esta retrospectiva y todos estos backtests que deben ser unos backtests prolongados en el tiempo, no un backtest de 2 meses, de 3 meses, mínimo de un año, recogiendo muestras y realizando comparaciones de todo ello. Así que esto es lo que opino en este sentido y quería mostrarles todo esto en un breve vídeo para que tengan conocimiento de todo esto. Bien, vamos a dar unos pequeños apuntes sobre lo que es el entrenamiento. Primero vamos a definir una tendencia previa de largo plazo, una tendencia importante alcista que tenemos en el par, en este caso euro-dólar, y vemos aquí cómo esta ruptura de este mínimo puede decantar la tendencia de alcista hacia bajista. Vemos que después de estos impulsos se produce esta ruptura que vemos aquí y estamos ahora en pleno retroceso esperando que llegue al punto adecuado para continuar con la tendencia que estamos marcando. Bien, esta es la zona de ruptura y a partir de ahí vamos a ver qué sucede. Borramos todo esto que no nos interrumpa, también la línea de tendencia, puesto que esto era para contextualizar y ahí tenemos la situación. Estamos en pleno retroceso, vamos a ver hasta qué zona nos produce el retroceso, nos lleva al retroceso y donde se produce un setup adecuado. Bien, aquí tenemos lo que parece ser un setup adecuado en una zona de fluctuación que podría ser perfectamente una zona de reacción y ahí tenemos una envolvente en bajista, claramente. Bien, vemos claramente un envolvente imponente que envuelve la vela anterior alcista, con lo cual nos predispone para una clara operación bajista con finalidad de cumplir los objetivos objetivos que marcaremos en su momento. Aquí remarcamos, para que no haya dudas, la envolvente como tal y vamos a poner la operación tal como sería. Recuerdo que esto son operaciones de entrenamiento para digamos, entrenar la vista y ver los setups. Aquí tenemos la operación planteada, el objetivo y el stop loss y una vez que tengamos esto marcado, tenemos también puesto el break even, la posibilidad de zona de recogida de parciales, cosa que es fruto de la buena gestión de la gestión de la operación y a su vez la colocación del break even a la vez que recogemos los parciales a la zona de entrada. Vemos cómo se desarrolla, hemos llegado a zona de break even y ahí recogeríamos parciales y bajaríamos el stop loss a break even. Bien, continuamos y vamos a ver cómo se va desarrollando. También ahí, ahora mismo, aquí en este punto, podría ser una buena zona de recoger más parciales, digamos, en confluencia con zonas de relevancia en el transcurso de la operación. Ahí podríamos haber puesto el stop loss más abajo al ver que no se está desarrollando la operación en este punto con tanta fuerza y podría revertir. Por tanto, en estos puntos vamos gestionando el stop loss y aquí nos podría haber sacado el stop loss ya con beneficios, pero si tenemos la capacidad de aguantar, veríamos cómo
hubiéramos llegado a take profit a buen puerto. Efectivamente, este es un ejemplo de operación cuyo motivo de entrada fue una envolvente realizada en un punto determinado del retroceso del nuevo impulso bajista. Bien, a partir de este momento vemos aquí la ruptura y el nuevo impulso que se ha generado y tendríamos que esperar un nuevo retroceso para poder volver a entrar en dirección bajista, puesto que ahora tenemos claro que la dirección es bajista. Continúa el impulso que podríamos haber aprovechado si continuamos gestionando bien la situación, pero estamos fuera y ahora lo que buscamos es una nueva entrada en dirección bajista. Bien, estamos en pleno retroceso y vamos a ver si tenemos un setup adecuado. Bien, vemos cómo se producen simulaciones de setups, pero no en la zona adecuada. También tenemos aquí ahora mismo otro setup que sería una estrella del atardecer, claramente en una zona de confluencia, una zona de fluctuación del precio, que podríamos considerar un order block, o como se le denomina ahora con la terminología moderna, y tenemos ahí exactamente esa configuración de una vela alcista, una vela interna doji, digamos su vela con poco cuerpo y máximo en mecha, y tenemos una vela que nos provoca esa envolvente bajista, a pesar de que no es 100% ortodoxa, puesto que debería de ser un poquito más grande. Vamos a plantear esta orden bajista a raíz de ese setup. Colocamos nuestro stop loss por encima de máximos de ese setup y vamos a ver el desarrollo del mismo. Bien, vemos aquí una posible zona de recogida de parciales, como hemos hecho en la anterior operación. Recuerdo la importancia de gestionar la operación, de gestionar las ganancias, así como las pérdidas, pero en este caso sería un punto interesante de recogida de parciales y colocación break-even. Ahí tenemos los parciales cumplidos y zona break-even estaríamos en este momento. Bien, continuamos y nueva zona también de posibles parciales en caso de estar interesados y gestionar el stop loss dinámico, que sería manual. Bien, nos podría haber sacado y como anteriormente ocurrió, si sabemos aguantar la operación y tenemos esa capacidad, llegaríamos en este caso también a break y, a take profit con buen puerto y unos pingües beneficios